¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Hora Liberal. Estamos esta semana, como siempre, junto a Ignacio Briones. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Gonzalo? Y un gran invitado, un destacadísimo, intelectual, académico. Además que yo le tengo particular gratitud por razones que podremos explicar más adelante. Pero una tremenda oportunidad de conversar con un historiador de los más importantes de Chile, ¿no? Con Joaquín Fermandois. Bueno, Joaquín, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, hola, Ignacio. ¿Qué tal, Joaquín? Oye, Joaquín, bueno, es muy conocido, ¿no? Pero tiene una trayectoria muy importante, no solo como académico, sino como intelectual público, ¿no? Porque además columnista hace... ¿Cuántos años ya? 17 años de columnista. 17 años de columnista. La tradición del intelectual público columnista, que sí, en Chile ha sido siempre muy importante. Y Joaquín, bueno, es historiador, es doctor en historia, es docente de la Universidad San Sebastián. La mayor parte de tu vida fue en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, presidente de la Academia Chilena de Historia, del Instituto de Chile, bueno, y un montón de otros pergaminos muy relevantes. Así que muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos. Mucho gusto estar aquí. Oye, Joaquín, bueno, Joaquín ha escrito y ha reflexionado mucho sobre la democracia en Chile, en particular en los últimos años, también las últimas décadas, y tiene un libro que fue muy importante, que si no me equivoco es del año 2012-2013, que se llama La Revolución Inconclusa. En 2013, para los 40 años. Para los 40 años del golpe del 73. Y ese es un libro, yo tuve la oportunidad de leérmelo después de salir del gobierno, me encantó. Es un libro grande, robusto, ¿no? Unas 700, 800 páginas deben ser, pero muy entretenido, muy interesante, y que tiene un título muy sugerente, ¿no? La Revolución Inconclusa. Y fue un libro que dio mucho que hablar en su momento. Y yo quería partir preguntándote, Joaquín, si es que hasta cierto punto, en el 18 de octubre del año 2019, en el estallido, no hubo algo de eso, ¿no? Una suerte de revival de esa revolución inconclusa que fue la Unidad Popular. Sí, estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre el estallido y una de las hipótesis es si no fue una venganza de tipo freudiano, ¿no? Por el subconsciente colectivo. ¿Venganza contra quién? Contra el 11 de septiembre del 73, contra el golpe, contra el régimen de Pinochet. Una cierta pasada de cuenta. Claro, una pasada de cuenta que capturó una parte importante del país, yo diría la mayoría, podría decir los 2/3, por un momento. No duró un año, pero eso duró. Entonces, hubo algo de eso, de esa forma. ¿Y cómo explicarías que esa hipótesis de venganza haya sido, al menos al principio, empujada con fuerza por las generaciones más jóvenes, que no vivieron la época de por la eso dictadura? Es inconsciente, no es algo, no son herederos ni intelectuales, ni siquiera exactamente ideológicos, no han sido, era gente que no había sido adoctrinada en la idea del programa de la Unidad Popular, lo que era el Partido Comunista, Socialista, el BIDR, etcétera, en esa época, ¿no? Pero había como un trasfondo de hacer algo grande. Una pregunta, porque es interesante esta tesis, esta idea de la venganza, porque es algo... Es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, y con Ignacio lo hemos conversado. Yo siempre, desde adentro, hasta cierto punto, estando en el gobierno, sentía de parte de cierta izquierda que el estallido era una cosa como reivindicatoria, que estableció un puente en el tiempo desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 18 de octubre del año 2019, que es algo que plantea también Daniel Mansuy en su último libro sobre la Unidad Popular. Sí. Bueno, heredan la imaginería de la época de la cultura política de la izquierda chilena, de la época de la Unidad Popular. Y al mismo tiempo le añaden algo que ha sido muy fuerte con el mundo contemporáneo, pero particularmente en Chile, lo que podemos llamar la contracultura. Todo el sistema está podrido y esta combinación de política y arte es lo que representa la única verdad que puede haber en este mundo. O sea, hubo como una síntesis de estos dos elementos que confluyó en ese momento. Anunciado por muchos fenómenos, el 2011, el tema de los grupos anarquistas, lo que pasó en los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, un pequeño paradigma. Yo creo que hubo una pequeña conspiración, además, que resultó 100% o 1000%. No creo que todo haya sido una conspiración, pero indudablemente lo del metro fue algo... Primero fue paulatino en las semanas anteriores, y ese día se logró. Y eso fue como que abrió esta olla de presión y estalló. Y de alguna manera entusiasmó al país, que logró, que vio en esta oportunidad una manera de lograr la felicidad.
tiene algo de la explosión de la sociedad de consumo unido a una política y a la contracultura. Un poco Oye, ¿tú crees que norteamericanos haya- querían explicar tú un crees- poco de Andy Warhol y todo eso, esa mezcla, porque ellos también la han vivido. Oye, y en el elemento de venganza que tú mencionas, ¿puede haber habido algo de venganza o revancha contra la derecha, digamos, por el hecho de que la izquierda siempre le ha endosado a la derecha el fracaso o la derrota, como ellos le llaman, al proyecto de la Unidad Popular? Sí, por supuesto. O sea, el hecho que haya sido una administración de derecha como que excitó. Esto venía contra todo el sistema y se vio muy rápidamente. No son 30 pesos, son 30 años. O sea, eso fue casi instantáneo. No sé quién inventó eso, quién lo hizo, o fue espontáneo, pero reflejó mucho la orientación. Y después, muy rápidamente, contra todos los siglos de la historia de Chile y la historia republicana. Una rebelión como antinacional, contra los signos religiosos, patrióticos, históricos. Las fuerzas de orden. Claro. Y todo el mundo, claro. Y esto, CAF, toda la... ACAF, toda... Oye, a mí lo que... El COPS All cops are bastards. Todos los policías son bastardos, que era una forma de deslegitimar a la policía. A mí, que es un norteamericanismo por lo demás. O sea, todo está mezclado así. Es una colonización El anticapitalismo es muy claro. fuerte en toda esta perspectiva, pero al mismo tiempo son hijos de la sociedad de masas creada en Estados Unidos, ¿no? Hijos intelectuales, culturales. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, no sé si tú tienes una buena explicación, es que claro, una cosa es como el movimiento masivo, el ambiente, la emotividad, el buscar un malo, es que este modelo ha sido todo un engaño, todas esas cosas, los 30 pesos, 30 años, lo resume bien. Pero otra distinta, creo yo, es entre dirigentes, intelectuales, políticos, ¿no es cierto?, que venían de la transición inmediata, ¿no? Que fueron parte de los gobiernos de la Concertación, que bajo cualquier métrica objetiva, el periodo de mayor avance y progreso económico y social de nuestra historia, y rápidamente renegaron de aquellos, se avergonzaron, es como que se hubieran plegado a la ola, no sé si por susto, por conveniencia, porque nunca creyeron en lo que hicieron. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Yo creo que creían y no creían un poco en lo que hacían. Había más la conciencia en todo lo que podemos llamar la clase política de la concertación, de la antigua concertación, o toda esa centroizquierda, que venían, por un lado, de fuerzas reformistas, pero que habían sido algunas ardientemente antimarxistas y anti-Unidad Popular, y por otra parte de una izquierda que había sido ultra radical y que cambió después. Que eso permitió construir el Chile democrático post-Pinochet. Eso es algo fundamental. Pero la mala conciencia estaba. Y además se fue perdiendo, digamos, no solamente sectores de derecha, sino también sectores de centro-izquierda perdieron fe en la política, perdieron interés en lo político. Entonces no tenían un mensaje. Y al estar sin un mensaje, mientras las cosas funcionaran, eso no importa. Pero el problema de la política se hace importante cuando viene las crisis, que la sociedad humana siempre le van a venir. No había una narrativa política Claro, para darle causa. No tuvimos. Causaba bien, y las dos administraciones del presidente Piñera se caracterizaron por buena gestión, sin un cambio muy completo, pero con buena gestión. Pero le faltó el impulso, la visión política. El para qué, ¿no? Y en parte era el problema también de los sectores que la acompañaban, que no concordaron en ese mensaje político, que es de siempre la debilidad, especialmente en las derechas latinoamericanas. Pues las norteamericanas, las europeas son un tanto diferentes en este punto. Y todo eso mostró esa debilidad. Y en la centroizquierda fue muy fuerte en un momento dado, pero sí, hemos estado tradicionando, hemos visto eso. Bueno, y además hubo como un redescubrimiento interno de mucha gente, especialmente las generaciones jóvenes, de que algo hemos hecho mal. Y hubo también la idea de que esto es una especie de terapia. Tenemos que soltar todo, tenemos que estar. Una de las encuestas CADEM, si no me equivoco, inmediatamente después del estallido, mostraba que el sector que más había participado de un modo u otro, no solamente tirando piedras, sino que participando, simpatizando con todo lo que pasaba, era el decil en la juventud, el decil de más alto ingreso. Eso no me extraña, ¿eh? Las grandes revoluciones no hubieran sido posibles si una parte de las clases altas, de la élite, como se las quiera llamar, se suman a la revolución, ya sea por temor, por entusiasmo, por frivolidad,
o por cálculo vamos a ser también aristocráticos en el nuevo sistema. Entonces es una mezcla de toda esta situación que lo hemos visto mucho en nuestro país. Entonces vino este entusiasmo masivo que comprendió a la población. Yo siempre digo, conté muchos Mercedes-Benz cuando avanzaban caravanas inmensas de autos. Y alguien me mostró una vez, estuvo viendo estos ciclistas furiosos, muchas me decían, yo no tengo idea de estas cosas, pero me decían, esa bicicleta cuesta $1 millón, ¿sabes? ese tipo de cosas. Fue un entusiasmo colectivo. Hoy día vemos, en estos días hemos visto los Juegos Panamericanos, en esa época era esto. Y el país entero sintiéndose una especie de unidad, haciendo pedazos todo esto que nos oprime. Entre comillas, pero... ¿Cuánto trasfondo ideológico, cuánta firmeza ideológica tiene ese entusiasmo? Porque da la impresión de que más bien un entusiasmo. Es un entusiasmo de masa, pero que en el fondo no tiene una continuidad ideológica que uno diga, oye, eso sigue así, o responda a convicciones ideológicas profundas que puedan reaparecer. Es más, uno tiene la sensación que con todo lo que ha pasado, lo hemos conversado muchas veces en este programa con Gonzalo, el espejismo, esta obnubilación, este mensaje simple de que acá podíamos ser todos felices y buenos por pura voluntad se ha desmoronado. El mundo real es con guitarra y es más complejo, y cuestiones como la seguridad, el orden, el crecimiento económico, que las cosas cuestan, que no hay balas de plata, parece haber ganado terreno, pero yo me pregunto si ha ganado terreno también de manera circunstancial. A ver, o lo otro puede revivir. El aspecto ideológico existía, pero no era el corazón del asunto como en la época de la Unidad Popular. Ahora era uno de los elementos del paisaje. Y después esto tuvo mucho también de fiesta orgiástica. Por fin puedo hacer lo que quiero. Todos creo hemos tenido alguna idea que entretenido se llegaría con un martillo, golpear esta vecina y romper todo. Alguna vez hemos querido hacer esas cosas. Y de pronto esto era legítimo. Y había un entusiasmo, y había una causa justa, porque ahí hay que ir contra los abusos, etcétera. Claro. Que eso mismo era un abuso, no importaba. En fin, todo que esto baila estaba más así. ahí. Ajá. Y después pasó, después de un año más o menos pasó. Se demoró en pasar. Y duró harto la borrachera, ¿no? La borrachera. Y eso, bueno, el único índice y la que resaca, tenemos, yo creo que la resaca fue dolorosa. La resaca fue en el curso del año 21, sobre todo hay un momento eje en mediados del año 21, cuando las preferencias electorales van cambiando. La primaria de la centro-derecha, una buena participación, y después el fenómeno Cast, etcétera. Claro, una segunda vuelta muy competitiva. Y claro que pudo haber sido más competitiva si no fuera el comportamiento extraño del candidato, pero... del candidato de derecha. Claro, sí. Ese viaje a Estados Unidos todavía no lo entiendo, que fue como... Sí, y algunos errores en materia de los temas de género, de mujer. Medio ambiente. Claro, medio ambiente, no es fácil cambiar de primera a segunda vuelta cuando hay que agarrar otro, lo estamos viendo en Argentina. Ahora, el presidente Boric lo hizo muy drásticamente. Muy bien, la primera noche salió una bandera chilena, no con Ana Mapuche, y dio un discurso patriótico y más o menos de unidad. Y al día siguiente fue una población a hablar de seguridad. Claro, entonces fue importante. Me acuerdo que ya en la campaña José Miguel Insulza había dicho, entiendan que el pueblo quiere seguridad. Como decían, pues su gente, sus colegas, los camaradas de partido no comprendían eso, pero él mirando ahí. Entonces comprendieron eso. Pero básicamente había habido un cambio. Oye, pero una doble pregunta, Joaquín. Se ha discutido, en primer lugar, mucho la naturaleza del 18 de octubre, y te quería preguntar cómo la calificas tú, si como revuelta, si como estallido, si como insurrección popular, golpismo no tradicional. Y la segunda pregunta, que también lo encuentro súper interesante, es ¿qué periodo de la historia de Chile? Porque la historia no se repite, pero sirve para... Pero rima, como decía Ortega. Claro, sí. Claro. ¿Qué periodo de la historia de Chile tú le ves alguna similitud para pensar en el fondo también cómo puede esto progresar? Y si es que tú crees que desde un punto de vista histórico esto ya empieza a quedar atrás o estamos en pleno desarrollo. No, yo no veo ninguna similitud, salvo la relación con una cierta continuidad, pero no exacta, con la Unidad Popular. Porque Chile es un país en donde el tema de la izquierda antisistema, una relación antisistema, ha sido muy importante desde fines del 19, y eso de repente desapareció a fines de los 80. Entonces, eso pero no había desaparecido, estaba ahí, no configura todo, pero es una parte, y eso emergió ahora, pero en este nuevo contexto de esta fiesta orgiástica. Para mí, el símbolo mundial de esto es París 68.
Tú dices que sería fue una el país versión del local. 68, en un país con una tradición ideológica, de polaridad ideológica, de subdesarrollo además relativo, y que ha mejorado. Carlos Peña se lo he dicho varias veces, me quitó la frase de Tocqueville famosa, porque yo creo que es uno de los grandes juicios sobre los problemas dramáticos de la revolución contemporánea. Mientras el yugo es más liviano, es más insoportable. Más Claro, pesado. porque la paradoja cuando de tú Tocqueville. naciste y las generaciones vivieron con el yugo, es parte de la vida. Y cuando se dan cuenta que pueden liberarse, viene Vamos la con furia. vamos con todo, Claro, claro. entonces yo creo que... ¿Y no le haya un parecido al periodo, a la crisis del 24-25, la crisis de... No, a ver, tiene una raíz en y un ese... periodo de casi una década de inestabilidad. Hay algo que institucional. Chile es un país en algunos sentidos más ordenado, pero sensible a las crisis cada 40 años. El número es una metáfora, naturalmente, pero más o menos se da eso. Más o menos 40. O sea, en eso existe. Pero la del 24-45, el 24-25 se dio como... Fue muy pacífica además. Había conflictos sociales. Hubo una matanza en el norte, una lucha, tal lucha típica salitrera. Pero eso no tiene que haber pasado sin eso. 31-32 fue un poquito ya más tenso, más intenso. Pero no hay una relación, no la veo. Yo creo que es un fenómeno. Y si lo comparamos con otros fenómenos latinoamericanos, el Bogotazo del 48, el Caracazo del 89, fueron pocos días eso. Sí, bueno, Muy intenso, con muchos muertos. en Argentina Sí. fueron 2-3 días también. En Córdoba, el Cordobazo también. No, en la Rúa, cuando sale la en Rúa, 2001, el 2001. También fue algo así, un estallido. También, No, porque salió el presidente. Pues, nada también más. salió el presidente y no fue tan disruptivo como pasó en Chile, donde esto persistió. Oye, nos tenemos que ir a una pausa ahora, vamos a volver con este tema y sobre todo con las consecuencias, pero desde un punto de vista más histórico. Pero claro, entonces, raya para la suma, lo que tú dices, Joaquín, es que esta es una cuestión muy poco comparable o asimilable a otro periodo de la historia de Chile o en otro lugar, digamos, por la intensidad, pero además por la persistencia que tuvo. Claro, y que puso de repente un país que vivía como la normalidad, lo puso contra la pared, entre la espada y la pared. Que pareció, los que nos acordamos de París el 68, yo no estaba en Valparaíso de Chile, pero él estaba, digamos, uno veía, yo dije, ¿qué va a pasar? Se va a destruir Francia. Una revista alemana puso el fin de Gaulle. A la semana siguiente, el fin de Gaulle. Y a la semana siguiente había cambiado el panorama. Bueno, pero pareció eso una cosa estremecedora lo que pasó en París. Bueno, y se fue, y a las 2 o 3 semanas el país se fue de vacaciones y se olvidó que había habido un París 68. Va a haber una pausa y de la vuelta vamos a conversar sobre si el estallido fue el fin de Chile, el comienzo de un nuevo Chile o más bien un paréntesis en el Chile más histórico. Vamos a la pausa y volvemos. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones, Joaquín Fermandois, historiador, autor prolífico de textos muy recomendables como La Revolución Inconclusa, La Democracia en Chile, Trayectoria de Sísifo, ¿ese es el título? Sí. Y tú estabas a punto de publicar algo, o estabas a puerta de publicar algo sobre el 18 de octubre, ¿no? Estoy escribiendo un pequeño ensayo, pero un ensayo de tipo cultural, político-cultural, que yo creo que fue el fenómeno. ¿Y cuándo, reflexivo. ¿Cuándo ves tú, cuándo prevés que pueda estar disponible? A fin de año ya lo tendré, pero a fines de este 2023. sí, pero no sé cuándo lo voy a publicar y de qué manera voy a ver ahí. Sí. Oye, y sobre eso... Las ideas que he estado diciendo ahora, más o menos, ¿no? Y sobre eso mismo, Joaquín, tiempo atrás me tocó estar contigo en una presentación que aprovecho de agradecerte de un libro que yo escribí en mi experiencia, lo que me tocó vivir como
como ministro para el 18 de octubre. Bueno, Hay Ignacio pocos testimonios tan reflectivos como el tuyo en la historia de Chile. Si falta libro Ignacio. Ignacio llegó y vivió prácticamente lo mismo desde el Ministerio de Hacienda. Pero te quería hacer una pregunta porque tú ahí en la presentación del libro dijiste una cuestión que me llamó mucho la atención y quería pedirte si puedes profundizar un poco en esa idea, ¿no? Que es que nosotros somos como los chilenos, tenemos esta naturaleza media atormentada, media autoflagelante, quizás por la naturaleza, los terremotos, las catástrofes, que siempre estamos como con una sensación de crisis. Y tú dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste algo así como, mira, la gracia del momento y de lo que vivimos es que logramos salir relativamente indemnes, medio magullados, golpeados, pero relativamente indemnes, sin cosas tan traumáticas o costosas, irreversibles, ¿no? De una crisis que fue una crisis muy grande. Y hoy día estamos como en la medianía de la tabla, no estamos en una situación de crisis total, tampoco estamos, no estamos en los 30 años, digamos, que ahora son bien buenos, digamos, ya no son tan malos, y que raya para la suma nos devuelve a nuestro promedio histórico. Y te quería pedir alguna reflexión sobre eso, porque está muy instalada la percepción de que estamos en una situación muy dramática hoy día. Ya. A ver, depende con qué lo comparemos. Si lo comparamos con los 90, que había una sensación de optimismo, claro, estamos en una situación más o menos dramática. Pero comparado con las semanas y meses siguientes al 18 de octubre, yo por lo demás estaba un poco deprimido, así que la reflexión puede estar un poco... Teñida por la experiencia personal. Pensé que esto iba al fin de todo. Y se me va a realizar lo que yo vi la noche del 4 de septiembre del 70, que esto vamos a una catástrofe, esta sí que va a ser más grande. Entonces, bueno. ¿Tú pensaste que iba a ser una catástrofe esta? Yo pensé que, sobre todo cuando fue durando, y yo veía cómo se sumaba la gente a todo esto. Y en cualquier sector, y gente que antes hubiera dicho cosas espantosas sobre esto, pero empezaban, sí, pero es que tenemos que pensar, yo creo que nosotros estamos equivocados, yo creo que hay que hacer. Eso no es así, pensaba yo. Pero el país caminaba hacia eso, y lo que mantenían, lo que parecía la rutina, eran los carabineros. Sabemos lo que les pasaba después. Entonces, claro, eso es un país crítico, indudablemente, un país que está al borde de un colapso revolucionario, como cuando en Teherán, a comienzos de febrero del 79, las Fuerzas Armadas dijeron que ya se iban a retirar de la calle y que ellos no se metían en nada. Fusilaron a todos los oficiales después. Eso es el fin, pero claro, fue el fin de la institucionalidad del Estado de Derecho. De la crisis final, y que uno podía sospechar que podía suceder algo así. Eso no fue así. Entonces, si miramos ahora, 4 años después, digamos, el país, porque el gobierno no cayó, le dio una salida arriesgada, pero le dio una salida en la cual ha sido más o menos exitosa dentro de lo que son las cosas de este mundo. Institucional, desde claro, ya. Institucional, que fue acordada. Un cambio de estado de ánimo del país notable en el curso del año 21, no el 20 todavía, pero el año 21. El 20 fue sobre todo el del festín de los retiros, que yo encuentro las cosas más suicidas. Hay un texto de Ortega muy bueno, Ortega y Gasset, sobre eso, un pueblo español, donde decían gastarse todo en un fin de semana en fiesta y desaparece el pueblo. Yo sentí que esa es la mentalidad que nos estaba alimentando. Bueno, entonces hubo ese cambio, con todo tiene alguna irracionalidad. La mezcla de razón e irrazón es uno de los grandes misterios humanos, en fin. Pero hubo ese cambio, y yo creo que hemos tenido una buena oportunidad. No sé si la estamos aprovechando, no estoy muy seguro, pero hemos tenido una buena oportunidad de reencauzar el país. Pero hay algo que yo diría como un juicio no final, pero un juicio general sobre esto. Yo siento que lo que pasó es que adquirimos con toda la modernización el frenesí de lo moderno, pero no necesariamente de lo moderno. Lo moderno no es ninguna utopía, en el sentido no es ningún paraíso, pero es algo que podemos afrontar, y algunas sociedades lo han afrontado mejores que otras. Nosotros no alcanzamos a llegar a eso. Y yo creo que el shock cultural de la modernización no fue resistida por nuestra población. Oye, pero en esa línea yo quiero preguntarte, volver a algo que te pregunté delante, que es que con el paso del tiempo y la distancia, hoy día pareciera haber un cierto retorno a la racionalidad popular, de la ciudadanía como un todo, no del mundo político solamente, en el sentido de, número uno, entender que el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, el monopolio estatal, es algo que no se puede perder, que al final termina dañando. 2, que estas aventuras inspiracionales, festivas, utópicas,
tienen costo, y de hecho la ciudadanía en las encuestas recientes muestran que el estallido tiene una visión negativa de lo que fue el estallido por los costos que ello supuso. O sea, de alguna forma es como no podría plantearlo coloquialmente, un enterramiento del octubrismo, y por oposición una relegitimación de estos valores más aburridos, pero tradicionales, que son el sostén de una democracia. Entonces mi pregunta es, ¿esto es simplemente por oposición a lo que pasó, o a tu juicio hay un convencimiento que es más estable? Porque así como hubo una borrachera en el estallido, uno podría decir que hoy día tenemos una borrachera inversa, por orden, por estos pilares fundamentales, por la condena a la violencia, en fin, pero que si no son estables se pueden revertir. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay una vieja conciencia de que la sociedad de masa en especial, y que las masas son volubles y cambian de... Y se pueden inflamar. Claro, van para un lado y van para otro. Todo sentimiento colectivo oscila entre ciertas contradicciones, porque la sociedad humana es así, medio reflexiva, medio irracional, y eso pasa, hay que tenerlo en cuenta. Lo que tiene la política moderna, las instituciones, la democracia, es que eso lo saben causar en un sistema institucional, en discusiones establecidas, con límites y con cierta flexibilidad, donde el cambio y la permanencia tienen un juego más consciente, más complejo por lo mismo, pero que también hace que tenga escapes, que tenga escape. Y a nosotros nos cuesta, nuestra institucionalidad no alcanza a pescar eso. Todavía no somos una sociedad, no hemos sido una sociedad desarrollada. La desarrollada también ocasionalmente le sucede eso. Veamos algunas cosas que pasan en Estados Unidos o la historia de Europa en el siglo XX también, para pensar en eso. Entonces, esa situación, pero hubo una especie como de enfriamiento del entusiasmo, de este fervor que hubo por un momento, y después el país entró en una cierta sobriedad. Y eso explica un poco el cambio, el rechazo, una serie de situaciones. Creo que tanto la convención como el rechazo son como dos almas del país, dos almas que conviven en la sociedad humana, no solamente en Chile, sino en muchas partes, pero aquí se manifestó con una extraordinaria intensidad a partir de un sistema que parecía una especie de taza de leche, así que no pasaba nada, ¿eh? Entonces, digamos, estamos en eso ahora, pero perdimos el entusiasmo y la disposición un poco a ver cómo podemos tener una sociedad. A ver, la palabra desarrollo también ha entrado en cierto desprestigio, pero lo que llamamos la sociedad desarrollada, la sociedad moderna. Pedimos unos pasos agigantados, pero todavía bastante incompleto. Además, hay una grieta social importante que las sociedades las aminoran, pero no las terminan. En Inglaterra todavía, en el Reino Unido, pero tú has vivido allá, los diversos lenguajes, los diversos acentos entre los grupos sociales se mantienen, ¿no? Sí. Curioso, con un país tan de clase media, de la vanguardia de los sistemas sociales del siglo XX, y sin embargo eso se mantiene. Perdón, mía. No, que te quería hacer una pregunta sobre lo mismo, porque conectándome con lo que te comentó recién Ignacio, lo del 18 de octubre tiene hasta cierto punto alguna componente media revolucionaria, ¿no? Sí. Desde lo que es el concepto más histórico, una revolución, ¿no? Que es una cuestión que, a ponerlo en simple, el pasto estaba seco, salta una chispa, se incendia la pradera y aparecen grupos, vanguardias organizadas que buscan aprovechar estas circunstancias para asaltar las instituciones del poder, digamos, y empujar esta masa incontrolable en cierta dirección. Y esa es un poco la pregunta que te quería hacer. ¿Tú ves que hubo algo de eso? Y en segundo lugar, si es que estos mecanismos institucionales que nos dotamos para resguardar la paz y nuestra institucionalidad democrática en el acuerdo original del 15 de noviembre, refrendado en diciembre del año pasado, luego el fracaso de la primera convención, si vuelve a haber un fracaso ahora, ¿tú crees que se puede generar un escenario para que vuelva a darse este ambiente pseudo revolucionario? ¿O las revoluciones, más bien la historia lo que muestran es que tienen un cierto momentum y una vez que se pierden muy difícilmente vuelve a reaparecer? Claro, porque sobre todo yo diría el ejemplo de Rusia, ¿no? La revolución de octubre del año 17
se origina con una gran revuelta popular el año 1905, digamos. Sí. O sea, en el fondo maduró durante 12 años hasta que finalmente explotó, pero no la hacen explotar los bolcheviques el 17, pero los bolcheviques hábilmente se aprovechan de esto, lo conducen, bueno, y se toman el poder y viene todo lo que el Se siglo quedan XX, con el botín. y con todo el botín. Sí, claro. Con todo el botín. Sí, primero ya fue una revuelta que adquirió un carácter popular y que por un momento intentó golpe. Por supuesto, el 12 de noviembre... Tú dices nuestro octubre chileno, dices. Nuestro octubre chileno, claro, intentó tomarse los edificios de gobierno en un momento dado. Y del Parlamento. Y el Parlamento, y con alguna perspectiva de éxito, ¿no? o de lograr algo impactante en eso. Y yo creo que el país estuvo cerca de una revolución, o una situación revolucionaria. ¿A dónde hubiera llegado? Es imposible poder decirlo ahora. Pero incontrolable. Pero difícil de controlar. incontrolable, que no con las instituciones normales. O no controlable, sino es con un precio en sangre bastante alto. Sí. Eso pasó. Ahora, si esto vuelve a reproducirse, bueno, yo creo que las cosas son impredecibles en la sociedad humana. Digamos, en el sentido de que hay una ley de probabilidades que uno puede decir, pero no puede decir esto va a pasar aquí y allá. Ahí los futurólogos han tratado de establecer leyes, no hay determinismo histórico. Y están todos llenos de papers sobre pronosticando esto. ¿Qué te dice tu intuición histórica? Con todo lo impredecible que es. La intuición histórica se basa en la experiencia de la sociedad moderna, de la sociedad humana, y yo creo que la democracia juegan con la crisis porque lo que hay es inherente a la inestabilidad de la sociedad humana. La democracia la hace y la discute y la pone en fuerte, y que a veces eso es una fortaleza porque eso la permite absorberla bien. Pero nosotros tenemos una democracia limitada, ¿no? Exitosa en lo político en el siglo XX, parte del siglo XIX, siglo XX, pero que no ha ido acompañada exactamente como todo país desarrollado, no ha ido acompañada por los procesos de modernización social y económica, que no creo que lo produzca la democracia, lo producen otros fenómenos, pero tienen que acompañarse. Eso generalmente es lo que ha dado estabilidad en el mundo moderno. En otras épocas eran otros sistemas los que daban la estabilidad. Esta vez ha sido eso. Así que mientras no salgamos de eso, estamos. Ningún país latinoamericano lo ha logrado hasta el momento. Yo creo que en 200 años eso nos debería hacer reflexionar más de lo que nos atrevemos a decir sobre este tema. Entonces, ¿qué posibilidad? Yo creo que por largo tiempo, digamos, viene un cierto... mi columna siguiente al rechazo fue remanso, va a venir un remanso. Pero eso no sabemos cuánto dura. Y como no sabemos y es difícil predecirlo, y esto no es una cuestión determinista, como decía Ignacio, probablemente lo único que queda es seguir remando para fortalecer las instituciones, claro, y las adhesiones democráticas, ¿no? Que son mucho más débiles de la que sospechábamos. Y tomar conciencia y se pide más y más siempre. ¿De dónde va a salir ese más? Ahí está el problema. Y tomar conciencia también que ya lo ha demostrado, digamos, en el último tiempo, que la opinión pública es súper volátil y las preferencias electorales también. Entonces... Yo creo que ese es un elemento bien importante a favor de dotarnos de reglas impersonales, o sea, instituciones que permitan contener, ¿no es cierto?, poder tener un buen equilibrio de poderes y darle espacio también, por supuesto, a las cambiantes. Y procesar estas tensiones. Eso es la democracia sana y sólida, digamos. Ahora, lo que se produjo también en Chile, ahí se produjo una ley también, de que a un auge revolucionario viene un sentimiento a veces oscuro, o a veces asoma muy claro, antirrevolucionario, ¿no? Entonces eso... Que también claro, es bien complejo como fenómeno. Lo hemos visto en España, en Europa a raíz de la migración, en Estados Unidos, a otro estilo, otra manera, ¿no? Oye, nos tenemos que ir a una pausa, Joaquín, Ignacio, y nosotros siempre nuestros invitados aprovechamos en el recomendado, que es nuestra sección de datos, de recomendaciones para la gente que nos escucha, que nos ve, de preguntarle a nuestros invitados qué están viendo en Netflix o en alguna serie, algún libro o algo que recomendar, digamos, que estén disfrutando mucho. Me habéis advertido, no he visto nada en Netflix, vi una película tonta la última vez. O alguna buena lectura, algo...
No, porque estoy, me están preguntando seguramente por literatura, cosas así. Acabo de terminar la insoportable levedad al ser que de Milán Kundera. De Milán Kundera, decidí leerlo cuando murió, falleció, pues ya había leído nada más que una novela, La vida está en otra parte, que no me impresionó demasiado, y ensayos muy buenos de él. ¿Y qué te pareció libro, esta lo encuentro muy buena. Es buena, ¿eh? Y capta no solamente temas checos, Europa Oriental o el comunismo, sino que, como toda gran obra, llega a la naturaleza humana. Entender. Yo le digo a mis alumnos que la literatura no es la historia, pero es como es el ser humano en la historia. Entonces, si queremos entenderlo, tenemos que entenderlos un poco a ellos. ¿Es la literatura una forma de conocer la historia? Sí, ¿Una buena forma? Por cierto, una forma de conocer al ser humano para que veamos la historia de ese ser humano. Hay otros libros que estoy leyendo en homenaje a Thomas Mann. El próximo año se cumplen los 100 años de la publicación de La montaña mágica. Estoy leyendo en alemán y me cuesta. Goethe es más fácil que Thomas Mann, porque tiene tal tipo de descripciones de una pieza y todas las. Seguramente con palabras que ni siquiera en alemán se usan, así que estoy en un diccionario ahí, pero estoy. ¿Y pudiste leer La montaña mágica? Yo lo tengo en la casa. Yo la leí hace más de 50 años, pero en castellano. Antes, es como en busca del tiempo perdido. Un esfuerzo. También. Un esfuerzo monumental. De Thomas Mann lo leí en alemán, pero ahora quiero leerlo. Me ha costado bastante por este tipo de elemento descriptivo. Pero eso es otra perspectiva, otra cosa muy distinta, pero una observación del ser humano. Yo reconozco que La montaña mágica de Thomas Mann y el Ulises de James Joyce están ahí en el librero a la espera para Ulises no lo he leído, la verdad. Bueno, pero sí vale la pena leer El insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Es una novela preciosa. Gran libro. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y junto a Joaquín Fermandoa. Que tú, Joaquín, dentro de tus ámbitos académicos de investigación, también te has dedicado harto a la historia de las relaciones internacionales y sin duda hoy día, además del conflicto, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, está la situación muy violenta, muy dramática que se produjo nuevamente en Israel, ¿no? Por este ataque terrorista de Hamas a Israel, perforando, digamos, las barreras de seguridad ahí en la Franja de Gaza, que ha provocado además una situación muy dramática y una respuesta también muy dramática, ¿no? Y que además está afectando lo que es la política diplomática de Chile con el llamado a informar del embajador, producto de la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza. Tú escribiste una columna hace poco sobre este tema, entonces te quería pedir en primer lugar si nos puedes hacer algún recuento de lo que tú has visto a lo largo de las últimas décadas de este conflicto y qué visos de solución hay, y lo segundo, cómo has visto la respuesta del gobierno y en particular del presidente y la Cancillería a la forma como se está encarando este conflicto. El conflicto árabe-israelí en toda la época de la Guerra Fría como contradecía lo que era el gran conflicto ideológico, ¿no? Porque este era un conflicto entre Estados, pero estaba enredado con eso. Ahora, por otra parte, también surge de todas las evoluciones ideológicas del siglo XX, porque el sionismo, que es el que crea finalmente, el moderno sionismo termina por crear el Estado de Israel, es una respuesta al antisemitismo europeo del siglo XIX y la creación de los Estados nacionales, la conciencia nacionalista en el siglo XIX europeo. Entonces, y cuando llegan los primeros colonos hacia la década de 1890, comienzan los incidentes con la población árabe. Entre las dos guerras mundiales, cuando se van los turcos, llegan los ingleses,
y hay un estado de guerra entre las dos comunidades. ¿Cómo se define exactamente el sionismo? Porque mucha gente le da intencionalidad a la definición. Tiene varias definiciones, pero la idea original es los judíos somos un pueblo y necesitamos una tierra. Yeah. Y nosotros fuimos expulsados a una parte y esa es nuestra patria original. Y había también nuevas fórmulas como despedirse así como dice Dios, hasta luego, hasta el próximo año en Jerusalén, una cosa muy antigua entre las comunidades judías. Theodor Herzl como la gran figura y que planteó esta idea de un estado secular en esa zona. Palestina no era un estado, pero tampoco era un estado. Entonces, eran poblaciones muy antiguas y algo interesante, ni judíos ni árabes son originarios de ninguna de las dos partes. Son mucho más antiguos que nosotros, pero sí. No hay que se sepa, no hay ningún pueblo originario en ninguna parte. Eso es otra cosa que hay que tener claro. No sé si en África, en la zona de Kenia, donde nació el ser humano, puede haber todavía podemos fijar el DNA, si hay algo así. Entonces, y eso. Y después cuando se crea el Estado de Israel, en parte por consecuencia del Holocausto, en parte porque tenía su fuerza. Esto en el año 47. 47 viene la partición de las Naciones Unidas y el 48 los ingleses como norteamericanos de Afganistán dicen se van y dejan todo ahí y los judíos proclaman el Estado de Israel, protegido por Europa, por Estados Unidos, aunque la protección norteamericana es algo que ha ido aumentando a lo largo de todas las décadas, no era tan fuerte al comienzo. ¿Cómo se explica la protección norteamericana al Estado de Israel? Por la simpatía que logró el mundo judío entre Estados Unidos, la importancia de eso. Ya antes de la Revolución Rusa, los pogroms o ataques antijudíos en Rusia provocaron una simpatía de la población norteamericana bastante importante que llevó a que durante la Primera Guerra Mundial los norteamericanos un poco fueran muy críticos de la monarquía rusa. Y fue uno de los factores de la Revolución Rusa. Entonces, eso se fue instalando, pero que eso fue aumentando. Hoy día hay signos de que eso puede cambiar, pero son cambios que pueden en los próximos 50, 100 años, yo creo que, no sé, hay 10 o más millones de musulmanes en Estados Unidos. Con la población tienen que podrían hacer un contrapeso. Yo creo que está haciendo lentamente un contrapeso y dentro de la izquierda mundial hay una simpatía anti-israelí, hay un fervor anti-israelí, hay varias izquierdas en esto, pero se ha ido dominando esta cosa anti-israelí porque el mundo judío e Israel pasan de ser una creación de la izquierda, el judaísmo moderno es más bien de izquierda que de derecha, por decirlo así. El judaísmo bueno. Sí, del siglo XIX y XX. Yeah. Pero después de la Segunda Guerra Mundial es parte de un establishment. Soy un poco esquemático en esto, pero esto es una evolución. Entonces es visto como parte del establishment y eso hace que la izquierda lo combate en muchas partes. Y está esa simpatía por los pueblos rebeldes, justa e injusta, eso es cosas que podríamos discutir eternamente. Y se forman esta situación de combate enorme con momentos de apaciguamiento de un conflicto muy complejo. Y voy a sacar una frase del Economist con la intifada del año 2000 o 2001, fue esta del 2000, una gran intifada que hubo, cuando dijo el problema es que no combaten por tierras, combaten por la misma tierra, pero no por una frontera acá, claro, por esta provincia, claro, o por esta península, esta isla mía, es tuya, no, sino que el mismo lugar, es todo muy pequeño, es como, no sé, como la región metropolitana más o menos de Israel y un poco más con la Cisjordania. Entonces eso le da un dramatismo muy intenso. Y el sionismo ayudó, no es el único factor, pero ayudó a despertar al nacionalismo árabe moderno hacia el 1900. Entonces, ambos están enraizados en estos cambios. Y parte de la legitimidad del mundo árabe es la lucha anti-israelí, aunque algunos países han hecho la paz, una paz muy fría con Israel. Pero una pregunta, entonces, ¿está la resolución de Naciones Unidas del 46 que establece la creación del 47, estos dos estados, Israel y Estado Palestina? Y hace un mapa. Ya, y en los acuerdos de Oslo del año 93, si no me equivoco, dentro de los acuerdos se contempla que Israel reconoce digamos, la existencia del Estado palestino y el derecho a tener un Estado como tal, ¿no? Se reconoce con un mutuamente. Gobierno, se reconoce mutuamente. Sí. Y ahí eso no se ha podido implementar. No, porque las intifadas y la reacción y la colonización de israelíes en el West Bank, en el margen occidental o Cisjordania, también ha sido un elemento muy disruptivo, porque claro,
fue judía, pero es como que los mapuches y otros grupos nos dijeron que dice todos los criollos de Chile. Así. No puede ser. Hay un límite, un momento de las fronteras internacionalmente reconocidas, porque esta es la legitimidad del siglo XX y XXI. ¿Cuáles son las del 67 de Israel? Que es un poquito más que la partición, pero de todas maneras esas son las fronteras internacionalmente reconocidas y esa debería ser la base. Y Israel en una paz debería aceptar eso con garantía de seguridad. Ahora, que esto no es una cosa que se arregle en un mapa más o menos sencillamente, como que llegue un juez imparcial y que eso no resulta. Oye, pero lo único que puede haber es un apaciguamiento. Pero si es como tú recordabas, que esto no es una competencia, una disputa por tierras, sino que por la misma tierra, da la impresión de que en ese caso no hay una solución estable. No, es muy difícil. Porque no es intercambiar, Sí. no es que como ya, yo me quedo con la tierra en disputa y toda esta otra, porque eso no está en la ecuación nomás, ¿no? No, por eso es extraordinariamente difícil y las pasiones que se crean en torno a esto son tremendas. Sabes que el factor pasional es un factor importante en cualquier situación, especialmente en la internacional. Han habido algunas negociaciones, algunas ideas sobre esto, pero esas ideas tienen que entrar al cuerpo político, tanto de Israel como de muchos países árabes y de la autoridad palestina. Como le escuchaba a alguien aquí, un chileno de origen palestino, falló al comienzo porque los árabes deben de haber dicho que bueno, se crea el Estado de Israel, pero también se crea un Estado palestino. Entonces, hay dos estados ya que hubiera habido una manera de ponerse de acuerdo. Pero no había un Estado palestino hasta que se formó la autoridad palestina con un líder guerrillero antioccidental, semi-marxista, furiosamente anti-israelí como fue Arafat. Pero debió haber habido una autoridad, un Estado también palestino en un comienzo, bueno, y ahí ven en un tira y afloja cómo se arreglan. Entonces, eso no ha habido y no ha resultado esa autoridad. Y de ahí surge Hamás en un sector de la población palestina que está en Gaza, lo domina un grupo ultra radical envuelto en un fundamentalismo islámico, no chiita, sunita, pero de todas maneras para el caso anti-israelí lo que domina en ese plano y que tiene secuestrada a la población y de alguna manera la población está encantada con eso. Entonces, pero la maneja menos corrupto que la autoridad palestina del West Bank o el sistema palestino del margen occidental. Y esos han sido los más militantes y con un espíritu suicida, naturalmente, que es una fuerza militar cuando hay disposición a morir como los kamikazes. La historia detallada de la Segunda Guerra Mundial demuestra que los norteamericanos estaban desesperados psicológicamente hablando con estos los kamikazes. Entonces eso se vuelve a reproducir ahora. Y uno entiende que Israel tiene que dar una respuesta fuerte a lo que le pasó el 7 de octubre. Tuvo el doble de muertos que en la Guerra de los 6 días. ¿Cómo has visto tú la respuesta diplomática, tanto en el mundo desarrollado, ¿no es cierto?, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que le han dado el apoyo a Israel, y en América Latina, que ha tenido una tendencia distinta, Sí. con llamar embajadores, cortes de relaciones diplomáticas? El mismo gobierno de Chile, ¿no es cierto?, ha llamado al embajador de Chile en Israel. ¿Cuál es tu mirada diplomática del tema? Un tema complejo, por cierto, que... En un primer momento una simpatía pro-israelí, pero que se está erosionando por la campaña de Gaza. Pero no olvidemos que hay una parte en Asia, Rusia y otros países que alguna vez miraban con simpatía. Se quedaron un poco callados al comienzo, pero miraban con simpatía esta acción de Hamás y esto poner en tela de juicio lo que estaba pasando, este acercamiento entre Israel y los países árabes. Eso ha quedado ahora congelado y no sabemos cuál va a ser el destino de ese momento. Hay muchas negociaciones, pero nadie se atreve a pasar encima completamente sobre las pasiones y por lo tanto eso se está evolucionando. Ahora en el mundo muchos países que critiquen a Israel por debajo, incluso países árabes, por debajo tienen relaciones ya sea comerciales o de seguridad importantes entre ellos, han creado un lazo. Pero esto otro también es muy fuerte, no hay que despreciarlo. El caso de América Latina yo creo que un poco se traslada como, digamos, los gobiernos de izquierda de América Latina. El antiimperialismo norteamericano, que es parte de la conciencia latinoamericana, la relación de amor-odio frente a Estados Unidos, pero las dos cosas son completamente inseparables, no son como dos partidos, están incluso las mismas personas, están como que nos parte así por la mitad. Entonces es un caso medio retórico. Yo lo encuentro un poco infantil también,
primero injusto si es que la justicia importa algo. Creo que hay que tratar. Después tenemos el tema que las colonias tanto judías como árabes han sido bastante importantes en la historia de Chile del siglo XX hasta el día de hoy, así que yo creo que hay que tener un cierto cuidado mientras no haya un interés vital del país en este asunto, que no lo hay de manera directa. Y me parece excesivo retirar al embajador. No retirar al embajador de Moscú por el tema de Ucrania, y así nos retiramos de Teherán, aunque Teherán está llevando a cabo una guerra irregular en Yemen junto con Arabia Saudita por el otro lado, que ha sido más o menos genocidal porque por el efecto que finalmente que ha tenido sobre la población local de Yemen. Entonces, pero eso no nos importa, nosotros no tenemos mayor, creo que tenemos un embajador concurrente en Teherán, me parece. Entonces, fue una cosa como sumarse a a la onda populista latinoamericana. Se puso al lado Petro. Claro. Ya está todo el histrionismo posible de la izquierda populista en Petro, ¿no? Ahora, lo más dramático de todo esto al final es que cómo se restituye, digamos, la normalidad de las relaciones diplomáticas, porque además hay personas chilenas o descendientes de chilenos involucrados que yo imagino que la presencia del embajador tiene algún sentido, ¿no? Es difícil para mantener ciertos canales, ciertos porque Israel puede vínculos. tomar represalias, esas represalias sutiles, así, o no aceptar un nuevo embajador. Ha pasado otras veces el retiro de embajadores que precipitados, que es problemático después volver, porque hay que negociar esta vuelta de cuando hay este llamado a consulta que significa una censura importante. ¿Cuál es tu balance más global del manejo de la Cancillería en la actual administración? Yo creo que primero comenzó con una política exterior para un mundo que no existe. Después, ahora se adaptó al mundo más realmente existente. Pero en esto funciona como el recuerdo, bueno, es la clase política que encabeza al actual gobierno, surge una rebelión y tiene que ser fiel un poco a la rebelión y se acuerda de eso en algún momento. Yo creo que en estos temas se acuerda. Probablemente el canciller Claver tiene que navegar ahí entre la lealtad el canciller se mueve ahí entre esa fuerza y trata. Pero da la impresión de que en esta de llamar a consultar a embajadores más bien una decisión del canciller y la cancillería que de la presidencia, a diferencia de lo que ocurrió en otro episodio donde uno claramente vio al canciller incómodo, ¿no? Yo creo que es de la moneda la decisión. No puede tomar el canciller una decisión de ese tipo sin consultarla. Yo creo que partió el presidente. No, yo creo que es del presidente. Sí, el presidente. De hecho, él declaró que era inaceptable lo que estaba ocurriendo. Sí. Él lo siente así, está rodeado de gente que también lo siente así y tomaron esto. Pero lo veo más como una cosa latinoamericana. Oye, ¿y no hay algo un poco ridículo esto, como una suerte de emplazamiento a una cuestión, un conflicto está ocurriendo decenas de miles de donde movemos la aguja nada? Claro, y una cosa compleja, ¿no? Porque lo que hizo hay algo infantilismo. Mostró un intento de genocidio. Ahora, tampoco puede decir que se puede hacer cualquier cosa con Gaza. Yo creo que es lo que pasa con Israel y lo que tiene un poquito desesperado Estados Unidos, cómo darle un límite, y estas guerras son muy complicadas y difíciles. Los romanos liquidaron 2 fortalezas árabes el siglo I después de Cristo, mataron todo y el resto para afuera, pero aún así sobrevivieron. O sea, no es fácil terminar con esta situación, pero no estamos en la legitimidad de esa época en donde esas cosas se hacían. Joaquín Fermandoa, muchísimas gracias por esta clase. Tremendamente, una clase, pero más muy entretenida. Y nada, vamos a esperar con ansias tu publicación sobre el 18 de octubre, el estallido. Gracias, Gonzalo Ignacio Briones. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao.